Un país de milenaria historia estaba a punto de sumergirse en su década más caótica, dirigida por un hombre decidido a rehacerlo todo en nombre de la revolución, Mao Zedong. Prometía purificar la sociedad, destruir las viejas costumbres y construir un nuevo futuro, pero lo que vino después fue un torbellino de violencia, persecución y destrucción cultural. Una tormenta que arrasaría con millones de vidas y casi con la identidad misma de China. Los titulares internacionales hablaban de histeria colectiva, de una nación destruyendo su propio legado en nombre de un ideal imposible. ¿Cómo pudo un movimiento que prometía un futuro glorioso convertirse en el caos que desgarró a China? ¿Y hasta dónde estaba dispuesto a llegar Mao Zedong para mantener su poder? Lo que descubrirás a continuación es una historia de fanatismo, poder absoluto y un país al borde del colapso. Después del gran salto adelante, un país al borde del colapso. Tras el fracaso del gran salto adelante ocurrido entre 1958 a 1962, China se encontraba sumida en la peor hambruna del siglo XX. Las cifras estremecen, entre 15 y 45 millones de personas murieron en la peor hambruna de la historia. El sueño de modernización de Mao Zedong se transformó en un cementerio silencioso. Aldeas enteras desaparecieron del mapa, un desastre que no solo devastó al pueblo, sino que también sacudió el poder de Mao Zedong como nunca antes. El poder en juego. En 1962, durante la conferencia de los 7000 cuadros, la élite del partido cuestionó por primera vez en voz alta la estrategia de Mao Zedong, así su prestigio quedó debilitado. Las ideas de Mao Zedong fueron rechazadas y el entonces nuevo presidente de la República, Liu Shaoqi, y el secretario general Deng Xiaoping asumieron el control económico aplicando medidas pragmáticas para salvar al país. Pero mientras Liu Shaoqi y Deng Xiaoping hablaban de producción agrícola y estabilidad, Mao Zedong pensaba en algo mucho más ambicioso. ¿Cómo recuperar no solo el país, sino también su gloria perdida? Mao Zedong en la sombra. Aislado del poder cotidiano, Mao Zedong comenzó a concebir una idea radical, una revolución dentro de la revolución. No bastaba con recuperar la economía, había que purificar al partido, barrer las viejas costumbres y devolverle al pueblo el fervor revolucionario. Mao Zedong estaba a punto de transformar la humillación de la derrota en la chispa de su última gran cruzada. Hacia el renacer revolucionario. Así, a mediados de los años 60, el líder comenzó a preparar a su ejército más inesperado, millones de jóvenes, sin pasado que defender y dispuestos a destruirlo todo en nombre del futuro. El mundo estaba a punto de presenciar el nacimiento de los guardias rojos, la vanguardia del caos que Mao Zedong pronto desataría. Está a punto de encender la tormenta. China parecía recuperarse de la tragedia del gran salto adelante, pero en silencio, Mao Zedong estaba preparando un golpe maestro. Un movimiento que no solo lo devolvería al centro del poder, sino que también sumergiría al país en una tormenta sin precedentes. ¿Cómo logró Mao Zedong convertir a millones de estudiantes en soldados de una revolución ideológica? La respuesta se desatará en el próximo capítulo. La revolución cultural, el retorno del gran timonel, el regreso de Mao al poder. Tras el fracaso del gran salto adelante, la imagen de Mao Zedong quedó dañada, pero no derrotada. El liderazgo de China había pasado a otras manos. Liu Shaoqi, presidente de la República, y Deng Xiaoping, el organizador silencioso que buscaba reconstruir la economía. Pero Mao no estaba dispuesto a ser relegado a las sombras de la historia. En 1966, lanzó la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, una cruzada ideológica que prometía purgar al partido y a la sociedad de toda influencia burguesa o contrarrevolucionaria. Su arma más poderosa no serían los veteranos comunistas, sino millones de jóvenes, movilizados como los fanáticos guardias rojos. Las escuelas se vaciaron, las universidades ardieron en debates y linchamientos, las calles de Pekín se llenaron de murales que acusaban a profesores, funcionarios e incluso a antiguos héroes de la revolución a ser enemigos del pueblo. Así, bajo la figura de un líder convertido casi en mito viviente, China entró en una tormenta política y social que desataría una violencia sin precedentes en nombre de la revolución. El secreto siempre estuvo en un pequeño libro. El libro rojo. El arma de esta revolución no era un fusil, sino un libro, el pequeño libro rojo. Una recopilación de frases y discursos de Mao sobre obediencia al partido, lucha de clases, sacrificio por la patria y la promesa de un futuro igualitario. Para los jóvenes, en un país que había sufrido hambre, pobreza y caos, estas palabras eran mucho más que teoría, eran un faro, una esperanza, una misión casi sagrada. El libro ofrecía respuestas simples y contundentes en un mundo lleno de incertidumbre, y esa simplicidad los convirtió en fanáticos devotos de Mao, dispuestos a defender su palabra por encima de la familia, la tradición y hasta la propia vida. La Guardia Roja.
De esa devoción nacerían las temidas Guardias Rojas, millones de estudiantes convertidos en soldados ideológicos. Armados con consignas de Mao, recorrían las ciudades para limpiar a China de lo viejo, desde templos milenarios hasta maestros de escuela. El fanatismo inculcado por el Libro Rojo los convencía de que todo lo anterior debía ser destruido para dar paso a una nueva era. Profesores humillados en plazas, intelectuales golpeados por sus propios alumnos y familias enteras denunciadas, así, la juventud se transformó en la herramienta más feroz de Mao. El caos nacional. La revolución cultural se convirtió en una tormenta, familias divididas, tradiciones borradas, la educación paralizada. Entre 1966 y 1976, China se hundió en un caos social, político y cultural que marcó a toda una generación. Millones de jóvenes que alguna vez gritaron el nombre de Mao con orgullo, terminaron décadas después cargando con la culpa de haber destruido a sus maestros, sus templos, sus propias raíces. La revolución cultural había marcado a toda una generación, dejando cicatrices que no desaparecerían nunca. Pero mientras los Guardias Rojos envejecían, una pregunta decisiva emergía. ¿Qué rumbo tomaría China cuando el gran timonel ya no estuviera para guiarla? El final de Mao no significó el final del drama, sino el inicio de una silenciosa lucha por el poder, donde nuevos líderes transformarían a China para siempre. Eso, lo descubrirás en el próximo capítulo. El caos desatado. China en llamas. Entre 1966 y 1968, más de 12 millones de jóvenes se movilizaron como Guardias Rojos, una fuerza juvenil fanatizada que desató una ola de violencia sin precedentes. En nombre de Mao Zedong, China comenzó a borrar siglos de historia, como si el pasado fuera un enemigo a derrotar. La revolución cultural se convirtió en una tormenta que arrasaba con templos, libros y vidas humanas por igual. La quema de Confucio en Khufu. En 1966, los Guardias Rojos atacaron Khufu, la cuna de Confucio, uno de los pensadores más influyentes de la historia china. Archivos, estatuas y templos fueron arrasados en una ofensiva simbólica contra siglos de filosofía. Para Mao Zedong, Confucio representaba el viejo orden, que debía desaparecer. Se estima que más de 6.000 reliquias históricas vinculadas al confucianismo fueron destruidas en apenas unos días. El país contra sí mismo. Familias enteras se fracturaron. Intelectuales, maestros y funcionarios fueron humillados públicamente, golpeados, encarcelados o empujados al suicidio. Bastaba una simple acusación para ser señalado como enemigo del pueblo. China se convirtió en un tribunal inmenso, donde la inocencia ya no existía. El terror ya no venía del enemigo externo, sino del propio vecino, del propio hijo, del propio alumno. Embajadas bajo ataque. Ni siquiera los diplomáticos extranjeros escaparon al caos. En 1967, embajadas en Pekín fueron atacadas por turbas enardecidas, mientras el gobierno intentaba contener el escándalo internacional. El culto a Mao Zedong. El Libro Rojo, que recopilaba frases de Mao Zedong, se convirtió en objeto de culto. Para millones de jóvenes, no era solo un manual político, era una guía espiritual. Cada página parecía una verdad absoluta, capaz de dar sentido a su lucha. Mao no era visto solo como un líder, era venerado como un dios viviente. El caos se descontrola. Pero la tormenta terminó devorándose a sí misma. Grupos de Guardias Rojos comenzaron a enfrentarse entre sí, acusándose de traicionar el verdadero espíritu de Mao. La economía se paralizó, las fábricas dejaron de producir y el país entero se hundió en el colapso. Después de años de locura, incluso Mao Zedong comprendió que la revolución cultural no podía continuar sin destruir a China por completo. Pero, ¿cómo detener una tormenta que él mismo había desatado sin admitir una derrota histórica? El final de la tormenta estaba cerca, pero el precio sería incalculable. El fin de la tormenta y el precio de la locura. El ejército interviene en 1969. Entre 1966 y 1968, los Guardias Rojos habían movilizado a más de 12 millones de jóvenes en campañas de persecución. Escuelas cerradas, maestros golpeados, intelectuales encarcelados, China estaba literalmente paralizada. En 1969, tras 3 años de violencia descontrolada, Mao Zedong recurrió a su último recurso, el Ejército Popular de Liberación. Bajo órdenes directas, cientos de miles de soldados irrumpieron en ciudades y universidades, desalojando por la fuerza a los Guardias Rojos. El ejército como salvador, en 1969, el EPL se convirtió en la única institución capaz de restablecer un mínimo de orden. Sus tropas ocuparon universidades, controlaron estaciones de tren y confiscaron armas a facciones de Guardias Rojos que ya se enfrentaban entre sí como ejércitos rivales. Lin Biao, entonces ministro de Defensa y mano derecha de Mao, fue quien ejecutó la orden. El mismo Lin Biao que poco después sería señalado como sucesor de Mao Zedong. La revolución cultural no se detuvo, pero quedó bajo control militar. El partido y el ejército habían tomado de nuevo las riendas del país. Oficialmente, Mao presentó la intervención no como un fracaso, sino como la culminación de la purificación revolucionaria, un mensaje que pretendía salvar su mito personal. En realidad,
Significaba que el caos había ido demasiado lejos, incluso para él. Juventud exiliada al campo, 1968 a 1978. Entre 1968 y 1978, más de 16 millones de estudiantes y jóvenes urbanos fueron enviados a aldeas remotas para reeducarse trabajando la tierra. Lo que comenzó como un castigo a los guardias rojos, pronto se convirtió en una campaña masiva conocida como subir a las montañas y bajar a las aldeas. Aquellos que habían quemado libros en las ciudades, ahora pasaban sus días arando campos con herramientas primitivas. El contraste era brutal. La juventud revolucionaria que soñaba con transformar el mundo, acabó atrapada en el barro del exilio rural. La campaña duró una década, 1968 a 1978, convirtiéndose en la migración forzada juvenil más grande de la historia moderna. Los jóvenes enfrentaban hambre, enfermedades y jornadas de trabajo extenuantes. Muchos murieron en el campo, otros quedaron física y emocionalmente marcados de por vida. Para los adolescentes de Pekín o Shanghái, acostumbrados a la vida urbana y a la exaltación ideológica, el campo se convirtió en un choque traumático. Algunos escribieron más tarde memorias describiendo esa época como una juventud perdida. Aunque oficialmente se presentaba como una misión gloriosa, muchos jóvenes escribían diarios secretos, cartas clandestinas, poemas que revelaban frustración y desesperanza. Para millones, la revolución cultural no terminó en gloria, sino en silencio. En aldeas perdidas, lejos de sus familias, esos jóvenes comprendieron demasiado tarde que su fervor había sido utilizado y que su destino ya no les pertenecía. Deng Xiaoping. Grábate bien este nombre, Deng Xiaoping. Un hombre casi invisible para muchos, pero en las sombras trazó el plan que transformaría a China en una superpotencia, pero esta historia te la contaremos en el capítulo siguiente. Fue blanco de muchas conspiraciones, pero entre idas y vueltas formó los cimientos de la economía de la China moderna. El regreso de Deng Xiaoping, 1973 a 1975. Entre 1973 y 1975, en medio del caos político de la revolución cultural, un hombre paciente y pragmático volvió a emerger, Deng Xiaoping. Había sido purgado 2 veces, acusado de seguir el camino capitalista y humillado públicamente. Pero su voluntad no se quebró. Mao, debilitado por la enfermedad y consciente de la parálisis del país, permitió su regreso parcial al poder. El mito intocable de Mao. A pesar del desastre, la propaganda mantuvo intacta la imagen de Mao Zedong. Para el pueblo, seguía siendo el líder sabio que había guiado a China en un proceso doloroso, pero necesario. La verdad era más incómoda, el país había detenido la tormenta, pero no podía detener al hombre que la había desatado. La revolución cultural había terminado, pero sus cicatrices eran imborrables. Y sin embargo, de esas cenizas, nacería un nuevo proyecto, la China moderna. ¿Cómo un país que rozó el colapso logró transformarse en la superpotencia que hoy conocemos? El legado de Mao Zedong no terminaría con su muerte, sino que marcaría cada paso del futuro de China. Si te sorprendió lo que viste hasta ahora, espera a conocer lo que vino después. ¿Cómo un país devastado pasó, en solo una generación, a convertirse en la segunda economía del planeta? ¿Quién fue Deng Xiaoping, y por qué su lema enriquecerse es glorioso cambiaría el destino de más de 1.000 millones de personas? Suscríbete a Superpotencias y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, donde exploramos el verdadero inicio de la China que hoy desafía al mundo. Porque entender el presente requiere mirar el pasado con otros ojos.